Mi nombre es Milena Marlene Perea, soy estudiante de la Universidad Nacional de La Rioja, UNLAR, sede regional Aymogasta. Estoy cursando el primer año de licenciatura y profesorado en Ciencias de la Educación. El trabajo práctico número 2 pertenece a la Cátedra de Seminarios de Competencias Básicas para la Comunicación en Educación a Distancia. En este trabajo analicé el libro Historia Secreta de Argentina del autor Iván Callino. Iván Callino es licenciado en Administración, escritor, conferista, columnista y profesor argentino de carácter liberal. Comparto mi pensamiento con el licenciado Iván Callino. Como ciudadanos, apoyamos abrazar la decadencia, siendo que nuestra Argentina tendría que estar en uno de los países mejores del mundo, como en el sentido próspero y más rico, y no como uno de los países de mitad de tabla, como hoy está, con una pobreza y con la realidad en la que hoy vivimos. El libro Historia Secreta de Argentina, del autor Iván Callino, este libro tiene 5 apartados, en el cual el primero corresponde al verdadero círculo rojo. ¿Y qué es el círculo rojo? El círculo rojo es el poder detrás del poder, es la verdadera maquinaria de intereses oscuros, que usa la querida y respetada democracia como un vínculo para consolidar sus intereses particulares. La democracia es un sistema de organización en el cual los ciudadanos dirimen las cuestiones públicas mediante el voto. Luego encontramos un orden cronológico que es representado por políticos como Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Mauricio Macri. Luego tenemos el Estado profundo. El Estado profundo no figura en la Constitución, opera por encima y detrás del gobierno democrático. Tiene 3 elementos que constituyen el verdadero círculo rojo, que son los empresarios que no quieren competencia, los sindicatos que se oponen a la productividad y los políticos que solo miran el corto plazo. Los empresarios que no quieren competencia, Adam Smith, conocido por ser el padre de la economía y el liberalismo, confiaba y defendía las virtudes de la economía del mercado. Sabía que los empresarios no solo son simples personas que producen desinteresadamente a favor del pueblo. Los empresarios no les gusta competir, las competencias achican los márgenes de ganancia. Los sindicatos que se oponen a la productividad. Los sindicatos pueden cumplir un rol muy importante. Consisten en facilitar las negociaciones salariales entre las empresas y sus empleados. También pueden ser un impedimento para el desarrollo y el crecimiento de los países. El mercado negro. El mercado negro es utilizado para describir la venta clandestina e ilegal de bienes y servicios. También tenemos los políticos que solo miran el corto plazo. El tercer elemento fundamental del Estado es la política. El gobierno es quien tiene el monopolio de nuestras fuerzas de nuestro país. Muchos economistas asumían que el gobierno era un cuerpo de organización política, poblado de individuos cuyo objetivo era minimizar el bienestar social. También tenemos lo que es el Estado profundo y el corporativismo. El corporativismo es la idea de que una economía debe manejarse de acuerdo a lo que digan las grandes corporaciones. El corporativismo protege a las corporaciones, pero a costa de todos los demás, y es el enemigo número 1 del progreso, cuya característica es el cambio permanente. El verdadero círculo rojo en nuestro país lo conforman los empresarios que no quieren competir, los sindicatos que se oponen a la productividad y los políticos que solo se preocupan por el corto plazo. Entre los 3 conspiran a engrosar sus bolsillos de su poder, dejan la economía a las ruinas y a los argentinos en la pobreza. Luego nos vamos al segundo apartado. ¿Por qué no fuimos a Australia? Australia es el país más grande del hemisferio. Es un importante productor y exportador de productos primarios, como la carne, la leche, el trigo. Cuenta además con un importante sector minero, que está en los primeros puestos del mundo en cuanto a las exportaciones y producciones, como el oro y el aluminio. Se trata de una economía principalmente dedicada a los servicios. La economía australiana hace unos 25 años que su PBI no tiene variaciones negativas, crece de manera interrumpida. En cambio, Argentina, en sus 25 años, atravesó al menos por 3 crisis distintas, como la convertibilidad, las hipotecas suprime y el conflicto con el campo. ¿Por qué nos fue bien? Durante la era liberal,
El país creció de manera extraordinaria, como desarrollo de infraestructura, como negocios claves. ¿Qué nos pasó? Argentina abandonó la senda de progreso. El deterioro de los términos de intercambio, la explotación internacional, el peronismo, la corrupción, los inmigrantes. Una de las semillas de la decadencia fue la Constitución de 1853, que no estableció expresadamente la propiedad privada de las riquezas del subsuelo. Luego tenemos el país de las desmensuras. Argentina mostró un desempeño largamente peor a lo de los otros países, porque explica en gran parte el proceso de decadencia, tanto en la economía como en lo social. El peronismo, en 1945, llegó a la presidencia Juan Domingo Perón, un militar inspirado por las ideas, quien elevó la bandera de la justicia social. Propuso al Estado que sea la vía para solucionar todos los problemas. La inflación es un fenómeno monetario que aparece cuando la autoridad encargada de emitir moneda emite una cantidad excesiva respecto a su demanda. La inflación se convirtió así en el enemigo número uno del progreso argentino. Entre 1975 y 1990, la inflación fue promedio de unos 625% anual. En ese periodo, el ingreso per cápita cayó a 1,5% por año. Una verdadera catástrofe económica. Los controles de precio destruyen los incentivos para producir, porque comprimen la rentabilidad. La inflación y los controles de precio son una cadena de muerte para el sistema económico. También podemos ver el neoliberalismo de Menem. El neoliberalismo de los 90 fue un fracaso espectacular y terminó en la crisis del 2001. El gobierno de Menem fue un ejemplo explícito de esta nefasta. Y por último, el regreso del populismo. Tanto Néstor como Cristina buscaron a toda costa poder rescatar el primer peronismo. El tercer apartado corresponde a la debacle populista. El kirchnerismo en Argentina marcó el regreso de las andadas inflacionistas. La crisis del 2001 fue el caldo perfecto para que surgiera el populismo y se inaugurara la era de la burbuja insostenible. El kirchnerismo y el Estado profundo. El kirchnerismo fue funcional a los grupos del poder real de la Argentina. Los sindicatos industriales apoyaron la salida de la convertibilidad y al gobierno kirchnerista. La burbuja populista, desde el punto de vista económico, lo que se vivió durante el kirchnerismo fue un clásico ciclo del populismo macroeconómico, es decir, una situación clásica de la burbuja insostenible. El econopopulismo se divide en 4 etapas: el auge, los cuellos de botella, la crisis, la terciarización del ajuste. El auge, hubo una etapa de auge posterior a la devaluación del 2002. La salida de la convertibilidad fue una decisión política deliberada que destruyó el PBI per cápita, los contratos y abrió la puerta a la política inflacionista. Los cuellos de botella abarca el 2006 y el 2011, el expansionismo fiscal y monetario, en donde comenzó a mostrar los primeros efectos indeseados. La crisis, entre el 2011 y el 2015, Argentina atravesó la etapa de crisis del populismo macroeconómico. La inflación hizo que la gente buscara protegerse y comprara dólares en consecuencia. La terciarización del ajuste, lo que el gobierno hizo es que el ajuste cayera en una nueva gestión. El mito del kirchnerismo y los pobres. El kirchnerismo en Argentina fue típicamente populista y no podía ser de otra manera. Llevó a los argentinos por las 4 etapas. El populismo, a pesar de ser desastroso para la economía, es necesario para ayudar a los menos favorecidos. El kirchnerismo, como todo populismo, terminó con una pobreza, recesión, devaluación y una enorme dosis de frustración. El apartado 4 corresponde a Cambiamos. La tarea que enfrenta Macri es nada menos que derrotar la historia. El fin del cepo cambiario. Lo mejor que hizo el gobierno de Cambiemos fue eliminar el cepo cambiario. ¿Y qué es el cepo? El cepo no es otra cosa que un control de precios aplicado a la divisa. El adiós a la heterodoxia inflacionista. Hay 2 vertientes muy claras. La primera, que un poco de inflación es buena,
y que si queremos crecer tenemos que bancarnos, hacerlo con precios que suben. La segunda es que la inflación había que bajarla de manera heterodoxa, con políticas de ingreso y subsidios, ofertas, mitos y verdades sobre el nuevo gobierno. Existe una serie de mitos, como que es un gobierno para los ricos, que transfiere riqueza mediante ajuste de tarifas a través de dólares y que generó más pobreza de lo que ya existía. Lo que generó el gobierno es que tenían muchos gastos públicos y eso generó el déficit fiscal, que es un problema del sistema económico. El último apartado pertenece al regreso de los charlatanes. El estado profundo llevó a la Argentina a su largo estado de decadencia. Está estimulado y protegido por una larga lista de charlatanes. Con esto me refiero a una cantidad de políticos, periodistas, intelectuales, referentes de la opinión pública, que defienden las posturas políticamente correctas y que terminan condenándose al fracaso.